¿Qué sucede cuando tomas al mercenario más bocazas de Marvel, le das un presupuesto AAA y lo encierras dentro de un casco de realidad virtual? La respuesta es Deadpool VR para MetaQuest 3. Un festival de pistolas, katanas y desmembramientos. Y con cero respeto por nada, como debe ser. Y una boca tan grande que se ha debido de comer la mayor parte del presupuesto. Mátame, camión. El juego comienza en medio de una misión relacionada con SHIELD, esa agencia con la que Deadpool siempre ha tenido una relación bastante inestable. Pero rápidamente todo se va de las manos y era llevado ante Mojo, este personaje, con trucos bajo sus lorzas de grasa, como dice Deadpool, que maneja un imperio televisivo interdimensional donde la violencia lo es todo. Así que, obviamente, tú eres el candidato perfecto para su show. Aquí no vienes a salvar el mundo por honor ni por justicia, aquí vienes por contratos dudosos, violencia creativa y egocentrismo, porque sí, tú te vuelves uno con el antihéroe más pesado del universo, pero él te recuerda constantemente que es consciente de esto y que eres un jugador mediocre manejando su videojuego. Al igual que Deadpool, hoy tengo mucho que decir y vamos a empezar, como de costumbre, por lo bueno, por lo que entra por los ojos. Deadpool VR no es una experiencia tímida. Desde el primer momento queda claro por qué este videojuego es exclusivo para las últimas gafas de Meta, dejando atrás la niebla a la distancia y la textura borrosa de la generación anterior. Twisted Pixel ha utilizado bien la potencia del chip para entregarnos un estilo visual que me gusta mucho, muy cercano al cómic, sólido, nítido y vibrante. Además, mantiene un frame rate muy aceptable, con pocas caídas. Un soplo de aire fresco al ver tanta calidad sin los efectos secundarios que tanto castigan normalmente a esta plataforma. El combate es visceral, literalmente. El sistema de desmembramiento no es solo estético, es una mecánica de juego. Aquí no hay coreografías perfectas ni peleas elegantes, aquí hay caos. Puedes cercenar extremidades, decapitar enemigos y en un giro muy Deadpool usar esas mismas extremidades como armas arrojadizas o contundentes. Incluso si te hacen sufrir daño, puedes ver tu propio brazo regenerándose. Es grotesco, es hilarante y funciona perfectamente. Y eso en VR se disfruta mucho, porque cuando el juego te deja fluir, te olvidas de todo y entras en modo piloto automático violento. Maniobras rápidas, enemigos viniendo de todos los lados, tú improvisando sobre la marcha, ahí Deadpool VR brilla de verdad. Incluso las peleas contra jefes, que suelen ser el punto débil en muchos juegos VR, aquí están planteadas con espectáculos bastante coreografiados. Sí, hay Quick Time Events y sé que no son del gusto de todos, pero en este contexto sirven para hacernos sentir dentro de una película de acción, realizando acrobacias que serían imposibles de controlar manualmente sin rompernos el cuello en la vida real. Durante el juego vas desbloqueando nuevos personajes, tipos de armas y bastantes skins. Hay zonas en las que solo puedes acceder si usas un personaje concreto, con lo que deberás jugar al menos una vez más cada zona para abrir todos los caminos. Los personajes que desbloqueas tienen sus propias líneas de diálogo y voces. Nothing gets the serfs surfing like a royal wedding. Congrats! But also, sorry, the coronation is off. I know it's been a while, but come on. Deadpool? Sophomore year? Y en esto el estudio no ha escatimado. Actores originales que hacen un trabajazo de doblaje. La animación y el diseño de los personajes también son top, tanto los principales como cualquier enemigo que encuentres por el camino. Me encantan, muy detallados y con muchas sorpresas a lo largo del juego, incluidos cameos de otros superhéroes. El sistema de inventario y menú es totalmente inmersivo, como debe ser. ¿Quieres katana? A la espalda. Pistola? A los muslos. Además, desde el menú puede ajustar su posicionamiento de forma precisa, simplemente calibrando y haciendo el gesto de coger el arma para que se guarde automáticamente la posición más cómoda para tu uso. También tiene un menú flotante que puedes activar para ver los controles y consejos de jugabilidad. En el juego hay 5 misiones principales muy guapas, con variedad y sorpresas tanto visuales como mecánicas que no te esperas en cada una de ellas. Esto es, sin duda, lo mejor del juego. Esa sensación de querer seguir adelante descubriendo y desmembrando. El combate a veces es un poco tosco, tiene momentos en los que todo fluye perfecto y otros en los que se nota ese junk típico de los juegos de VR, donde las colisiones, los impactos y los movimientos no siempre hacen lo que tú quieres. No es un desastre, pero tampoco un sistema de combate milimétrico, tampoco importa demasiado, ya que este es un juego con jugabilidad arcade, no es un simulador ni un RPG. Y aquí es donde empezamos a ir cuesta abajo. Este juego es para mí el único que, haciendo las cosas bien, esas mismas cosas se vuelven en su contra. Es un juego muy agridulce, te saca una sonrisa y al mismo tiempo lo odia a muerte. Para empezar, como ya he dicho, hay 5 niveles principales que son el modo historia. Con esto todo bien, pero a partir de aquí el juego empieza a hacer de la suya. Al acabar la primera mini historia, lo siguiente que te obliga a jugar es una partida de minijuegos en una arena. Los minijuegos son variados, hay muchísimos durante todo el juego, pero no aportan nada, absolutamente nada. La primera vez es llevadera,
pero te obligan a jugar en una arena después de cada misión principal, y esto ya empieza a tocarte las pelotas. De verdad, no quiero jugar a recoger la bandera o destruir un generador más rápido que la IA durante media hora o 45 minutos para poder seguir jugando el modo historia. Me parece bien que estas arenas existan, pero no puedo aceptar que sea obligatorio jugarlas. Deja que cada uno elija. Que la juegue quien quiera para conseguir recompensas, personajes o skins, pero no las metas con calzador para alargar la duración del juego artificialmente. Y luego está, para mí, el mayor problema del juego, el exceso de diálogo. El juego se ha vendido prometiendo la auténtica experiencia de Deadpool, y vaya si la entrega. Neil Patrick hace un trabajo titánico doblando al personaje, la actuación es energética, caótica y llena de referencias. El problema no es la calidad, es la cantidad. Habla sobre absolutamente todo, hace referencia a películas, música, artistas, juegos, toca todos los temas, y muchas veces gracioso, sí, te saca sonrisas, dice cosas inesperadas y sin filtro, barbaridades no le faltan. También comenta todo lo que hace, rompe la cuarta pared constantemente, hace chistes sobre el diseño del juego, sobre Marvel, sobre ti, el personaje no se calla, nunca, literalmente, no solo en las misiones, entra al menú de la tienda y no deja de hablar ni un segundo, te mueve y sigue hablando, es un taladro. Ese amigo que se ha tomado 6 cubatas y tiene un altavoz pegado a tu tímpano. Eso es Deadpool VR. Hay muchísimos momentos en los que solo quieres seguir jugando y el juego te dice no, espera, escúchate otro monólogo vacío de 5 minutos donde no puedes moverte ni aporta nada. Cada misión duraría fácilmente la mitad si no te obligaran a parar para escuchar monólogos y diálogos constantemente. Y lo peor de todo, lo incomprensible es que el 95% de ellos no se pueden saltar, te los tienes que comer con papas. Prefiero que me dejen jugar, disparar, correr y liarla, no estar parado cada 2×3 para escuchar a Deadpool hacer de Deadpool. Me gusta el personaje, sí, pero en dosis, no en sobremesa eterna. Y es una pena, porque hay chistes realmente buenos, referencias a videojuegos clásicos y momentos meta muy inteligentes, pero al no dar respiro al jugador, el impacto se diluye y se vuelve todo lo contrario. El juego, en principio, dura unas 10 horas y tiene rejugabilidad, ya que puedes rejugar las misiones con personajes secundarios como Lady Bull, que tiene sus propias líneas, y en cada área hay una puerta bloqueada que solo puede abrir si juega una segunda vez con el personaje correcto. Pero esto es sobre el papel, la realidad es otra. Yo hice el esfuerzo sobrehumano de ir a ver qué hay dentro de las puertas bloqueadas, y digo esfuerzo porque nuevamente tienes que tragarte toda la verborrea en la que no puedes moverte ni avanzar hasta que acabe. ¿Y todo ese dolor de cabeza para qué? ¿Qué hay detrás de la puerta? Exacto, otro puto minijuego que nadie ha pedido. Por favor, desde aquí, desde este canal que por desgracia nadie ve, pido a los desarrolladores que habiliten la opción de saltar los diálogos para poder disfrutar de lo que es el juego en sí. En ese caso sí vería potencial de rejugabilidad, de lo contrario ni de coña vuelvo. En conclusión, Marvel Deadpool VR es una contradicción fascinante, no pretende ser una experiencia profunda, ni seria, ni emocional, no tiene un mensaje, no tiene una narrativa compleja, ni busca impacto dramático. Es un juego de acción gamberra, un parque de atracciones violento, un entra, rompe todo y ríete. Y en eso cumple. Por desgracia, obligar tanto a jugar las arenas como a estar parado horas escuchando diálogos irrelevantes pesa mucho en su contra, y esto me jode, porque el juego es muy bueno y se ve increíble, con un estilo único. Por 46 pavos me cuesta recomendarlo, no es para todo el mundo. Es verdad que hay mucho en el juego que merece la pena, pero al mismo tiempo es muy agridulce, con esa sensación de estar ante un gran juego que han querido estirar artificialmente a costa de tu sufrimiento. Yo esperaría una buena oferta. Espero que esta review os ayude a decidiros, y si ya lo habéis probado, ¿qué os parece? ¿Pensáis como yo? Bueno, en verdad me la pena lo que pensáis, os pregunto solo porque me obliga mi contrato interdimensional. Y eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo.